Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, tenemos previsto iniciar el diálogo con el catedrático investigador médico, el doctor Marcelo Aguilar, para hablar sobre la contaminación de alimentos, parte de ello en esta capital, y el expendio en estas condiciones. Mientras iniciamos este diálogo, queremos seguir insistiendo por la paz, la seguridad, la unidad nacional, para cerrar filas alrededor del combate a estos males que lidera la fiscal general. Vean ustedes, ayer a propósito de la entrega de un avión Hércules C-130, avión de transporte, se puede transportar tropas, equipos, tanques, muy importante en el combate a la delincuencia organizada. Este lunes, al recibir el avión C-130, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, lamentó el crimen y pidió que se ponga fin a la violencia política y delictiva. Y el presidente Daniel Noboa hizo una denuncia grave que el asesinato de Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, da una alerta y una clara información de que existe narcoterrorismo dentro de las instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos. Algo grave que deberá esclarecerse. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas de este martes con el doctor Marcelo Aguilar, un reconocido médico epidemiólogo, investigador, catedrático universitario, para hablar de un tema de interés ciudadano que debiéramos preocuparnos, como es la contaminación de alimentos en el expendio en el país, en Quito, sectores que se ha identificado como la Carolina. ¿Qué hacer y cómo enfrentar este consumo de alimentos contaminados? Doctor Marcelo Aguilar, muy buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar en este espacio de Radio Democracia. Primero, yo quisiera solidarizarme con su pedido de hacer pues un llamado al país a cerrar filas, a juntarse frente a esta amenaza tan tremenda que tenemos en el país. Yo creo que es fundamental una movilización ciudadana significativa. Muchas gracias por ese anuncio y ese pedido a los ecuatorianos, que es importante estar unidos frente a la inseguridad y la violencia. ¿Cómo enfrentar la contaminación de alimentos y el expendio en el país, en Quito y en sitios específicamente como la Carolina? Muy buen día. Bueno, este es un tema principalmente de carácter social. El problema de la desocupación, de la informalidad que ha crecido, eh, el tema de empobrecimiento de poblaciones vastas después de la pandemia genera pues estas condiciones que empujan a la sobrevivencia de diversas poblaciones. Ese es el contexto. No es una situación extraña en la ciudad de Quito enfrentar este tipo de cosas. Si uno recuerda los años 80, los años 90, Quito sufría epidemias de gastroenteritis, de fiebre tifoidea, generados por las ventas ambulantes. Entonces, hoy volvemos a ver estos escenarios generados por estas condiciones sociales y hay que entender eso de fondo y tratar pues de canalizar de una forma adecuada estas actividades. Me parece que es necesario que el municipio de Quito emprenda en algunas acciones de economía solidaria, de capacitación a estas personas, de darles alguna opción de trabajo y que esto se haga en las condiciones más adecuadas. Ciertamente las personas que se dedican a esto viven en las periferias de las ciudades y los alimentos, 66% de comidas preparadas, fueron encontradas pues con enteropatógenos, Escherichia coli, Salmonella, MOS,
alimentos en malas condiciones. Entonces, esto está relacionado pues con toda la cadena alimentaria en donde pueden contaminarse estos alimentos con enteropatógenos, en la preparación y la propia llegada de los mercados. Vienen de las periferias hacia la Carolina, permanecen sin condiciones de almacenamiento adecuado, y una serie de problemas. Entonces, me parece que hay que buscar, no culpabilizar por el contexto social que tienen estos problemas a estas personas, sino buscar una capacitación, buscar las formas más adecuadas en donde puedan ejercer sus servicios, comprendiendo el grave conflicto social de pobreza que viven estas personas y quizás es el único recurso que tienen para sobrevivir. ¿Cómo combinar esa necesidad de sobrevivencia de quienes expenden con calidad en la elaboración de los alimentos que son expendidos, doctor Aguilar? Hay algunas experiencias interesantes que se han hecho frente a enfermedades como estas. Por ejemplo, en los años 90, durante la epidemia del cólera, el Ecuador emprendió en la capacitación en el desarrollo de pequeños negocios, de pequeños kioscos, eh, que, que tenían condiciones adecuadas de expendio, con agua, con manejo adecuado de los alimentos, con guantes, y les daban pues condiciones higiénicas y muy adecuadas. Quizás algún tipo de experiencias de esa naturaleza, ligadas a iniciativas que el municipio de Quito, algunos organismos locales pueden tener, pues capacitar, enseñarles y darles alguna localización en donde puedan extender alimentos de forma adecuada. Esa podría ser una solución. Doctor Aguilar, ¿por qué se llega a esta situación, a estas condiciones, y la gente consume quizás por los precios, pero hay un riesgo de contraer enfermedades tifoidea o cuáles otras enfermedades pudieran conllevar con estos alimentos no bien preparados? Bueno, los enteropatógenos que provienen de la contaminación del agua y de los alimentos de materia fecal, pues van a tener Escherichia coli, salmonelas, Salmonella typhi, Campylobacter, entre otras bacterias. Las consecuencias de esta van a ser gastroenteritis, que va a cursar con vómito, con diarrea intensa. Algunos de estos son autolimitados, pero hay otras que pueden ser mucho más severas e incluso que exijan la hospitalización de los pacientes. Entonces, sí representan un problema para las personas y un aumento de carga para los servicios de salud. Algunas enfermedades más graves, como la fiebre tifoidea, pueden implicar más complicaciones, pero especialmente en los niños. Niños pequeños que ingieran estos alimentos pueden tener gastroenteritis severas que pueden incluso causar la muerte. ¿Y cómo evitar, doctor Marcelo Aguilar, estas enfermedades por la ingesta de estos alimentos en esas condiciones? Yo creo que esta alerta sanitaria que se ha dado, pues implica que las personas puedan buscar los sitios más higiénicos, más adecuados para consumir sus alimentos. Y como decíamos, paralelamente, estas personas que están en la informalidad, que tienen estas condiciones, pues a través de una iniciativa al municipio de Quito, puedan ser capacitados para tener una alternativa de vida. Ese es un punto fundamental. Pero mientras tanto, frente al riesgo, hay que recomendar no consumir alimentos vendidos informalmente, en baldes, en canastas, alimentos que están cerca del suelo.
es fácil apreciar las condiciones higiénicas que están. El Parque de la Carolina tiene pues una estructura importante en donde hay kioscos en mejores condiciones, en donde pues hay una garantía de que los alimentos estén en buen estado. Claro, partiendo del uso del agua para lavar los platos o los tenedores, las cucharas. Sin embargo, esto pasa también por un control que debiera haber en este expendio de estos alimentos, doctor Aguilar. Desde luego, desde luego. Ahí tiene que haber, siempre estas condiciones de expendio en parques implican algunas complicaciones. Son pequeños espacios, son, tienen que manejarse eh, de forma expedita en condiciones no totalmente no óptimas, y para eso tiene que haber pues un control de las autoridades. Existe la Dirección de Salud del municipio que se encarga de una serie de actividades en este sentido. Entonces, es importante mantener esas condiciones de supervisión de todos los locales que tienen expendio de alimentos. Claro, el problema es que los que venden estos alimentos reivindican su derecho al trabajo, reivindican su derecho a la sobrevivencia, sin embargo, sin calidad del contenido de estos alimentos. ¿Cómo llegar a un punto medio que si se autoriza, por lo menos tengan algún tipo de control de calidad en el expendio de esos alimentos, doctor Aguilar? Así es, ciertamente el derecho al trabajo es muy importante, pero también el derecho a que las otras personas, los clientes, tengan, consuman alimentos seguros que no atenten contra la salud de las personas. Entonces eso tiene que haber un equilibrio. Por eso planteamos que quizás algunas de estas personas pueden entrar dentro de proyectos de desarrollo en donde tengan capacitación, se les ofrezcan condiciones adecuadas y probablemente otros lugares en donde puedan trabajar de forma adecuada. Porque también hay una protesta de las personas que tienen negocios formales dentro del parque y dentro de otros lugares del sitio, que pues por precio, por accesibilidad, incluso y movilidad, muchas personas prefieren consumir estos alimentos que son más baratos. Pero aquí pues cabe decir que lo barato puede salir muy caro. Decía, doctor Aguilar, hay derecho al trabajo, por cierto, pero también hay derecho del consumidor a no contaminar, a no contaminarse, y el derecho a la salud de los consumidores, doctor Aguilar. Desde luego, me parece que esa es una condición fundamental, la protección de la salud, el derecho a consumir alimentos en buenas condiciones, a tener un servicio de calidad coherente con lo que la gente está invirtiendo. Pero el tema de la protección a la salud creo que es fundamental en estos momentos, considerando todos los otros elementos sociales del derecho al trabajo, pero me parece prioritario defender el derecho a la salud de las personas a través del control, a través de canalizar actividades de estas personas, pero en condiciones adecuadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la repercusión de estas enfermedades por los alimentos en esas malas condiciones? ¿Cuán grave es, por ejemplo, una tifoidea u otra enfermedad? Bueno, primero las gastroenteritis que van a producir especialmente en niños cuadros severos que exijan incluso hospitalización. Eh, en términos laborales, para los adultos, estas enfermedades tienen un impacto, van a causar una incapacidad de 2, 3 días, gastos médicos directos.
en los niños que desarrollan cuadros más graves requieren hospitalización, lo cual aumenta los días de incapacidad, las necesidades de atención de la familia. Eso es importante. Y la fiebre tipo idea puede ser una enfermedad mucho más grave. Es una enfermedad febril, sistémica. A veces puede plantear complejidades diagnósticas. Cuando esta no es detectada a tiempo, puede producir complicaciones mayores como perforación intestinal, peritonitis, afectación a otros órganos y convertirse en una enfermedad grave eh, que implica 2 o 3 semanas, inclusive cuando se complica, y en algunos casos con las complicaciones se puede llegar al fallecimiento. ¿Y cuáles son los síntomas de estas enfermedades que devienen del consumo de alimentos de mala calidad? Los más leves pueden ser náuseas, vómitos, dolor de estómago, puede tener además diarrea. Se define como diarrea la condición de la evacuación de heces líquidas por más de 3 ocasiones, fiebre en algunos casos y estas enfermedades como la fiebre tifoidea que van a predominar principalmente fiebre, dolor de cabeza, aparecimiento de sarpullido, de rash en el cuerpo y la necesidad pues de cuidados mayores, incluso de hospitalización. Y uno de los problemas del ciudadano cuando tiene algún tipo de enfermedad sin saber el diagnóstico, a veces se automedican. ¿Cuán grave es una automedicación sin una consulta médica? La automedicación puede tener un efecto de esconder los síntomas más graves de una enfermedad, de generar un tiempo más largo sin que se detecte exactamente. Por ejemplo, los analgésicos pueden producir que se esconda el dolor, que esté ocurriendo una infección más severa, más grave. Algunos medicamentos pueden agravar las propias infecciones, de tal modo que es, eh, es menester no autoconsumir medicamentos sin consulta médica. Claro, hay algunas condiciones leves en donde una persona puede utilizar suero de rehidratación, algún analgésico, pero cuando persisten los síntomas es importante una consulta médica para que se oriente de forma adecuada. Inclusive una gastroenteritis, una enterocolitis que pueden producir estos patógenos, es necesario que se valore el estado de hidratación. Se pierden muchos líquidos y una deshidratación pues puede generar condiciones graves, especialmente en niños y adultos mayores. Doctor Marcelo Aguilar, esto debería ser parte de una política de salud pública, tanto a nivel nacional, porque esto no solo es Quito, no solo es la Carolina, que se repite, por ejemplo, en la playa o en otras ciudades, debiera ser parte de una política de salud pública, no solo nacional, sino también dentro de las ciudades y provincias. Bueno, ciertamente la primera condición que tenemos en esto es que hay una grave deficiencia de agua potable y alcantarillado en el país, especialmente en las zonas rurales. Ese es el contexto en el que ocurren todos estos problemas. Luego, un control de la calidad de alimentos, de expendio de alimentos, de producción de alimentos. Hay zonas que en el país pues tenemos mucha preocupación porque hay producción de verduras, de frutas que se riegan con aguas servidas de los ríos. Es necesario hacer un seguimiento significativo de la calidad de alimentos en toda la cadena de producción. Y este último elemento que estamos viendo como efecto, pues, esta condición en la que se expenden los alimentos. Eso es parte de un plan de salud pública
que en general se conocen como programas de control de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, y que va a tener una dimensión estructural, una dimensión operativa como lo que estamos viendo hasta acá. Usted ha tocado, doctor Aguilar, un tema muy importante como es la calidad de los servicios básicos. Ha mencionado el agua potable, el alcantarillado, la recolección de la basura. Si esto no se atiende con un registro sanitario, con medidas sanitarias, resulta muy difícil el que se pueda elaborar y expender en la calle, en los parques, alimentos de buena calidad. Va a depender de los cuidados que se puedan tener, de la capacitación del personal, del origen de los alimentos, de la forma de preparación de los alimentos, del modo de transporte y del modo de conservación. Es toda la cadena de producción, de mantenimiento y de expendio de los alimentos. Sí, es posible mantener condiciones adecuadas, pero requieren cierta infraestructura. Por ejemplo, los kioscos, los locales más adecuados. Hay muchas ciudades en el mundo que tienen, pues, no solamente como hábito, sino como atracción turística, la comida en las calles. Y son parte del turismo. El punto fundamental es cómo se manejen esas condiciones, y va a depender de la capacitación, de la infraestructura, de la supervisión. Es importante que haya una supervisión constante sobre estos alimentos. ¿Qué recomendaría el epidemiólogo doctor Marcelo Aguilar frente a este expendio de alimentos contaminados, sin controles? ¿Qué recomendaría usted? Primero, en estas condiciones hay que evitar el consumo de alimentos en la calle que están expedidos de forma precaria. Ese es un punto fundamental. Luego hay que buscar una alternativa para la gente que vive. Dicen que hay más de 50,000 personas que viven expender alimentos en la ciudad, a través de un programa social que les permita canalizar de forma adecuada, ubicarse en sitios en donde puedan tener también su negocio, pero en condiciones adecuadas. Hay experiencias, como habíamos anotado en el país, que pueden hacerse a través de estos programas de economía solidaria, de economía popular, que les den una opción de trabajo a las personas, pero en condiciones adecuadas, para que los alimentos, los productos que ofrezcan sean de calidad y que permitan, pues, proteger la vida y la salud principalmente de las personas. Creo que son dos vías de trabajo en este sentido. Bien, al doctor Marcelo Aguilar, académico, investigador, epidemiólogo, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia para hablar un tema de interés público como es la venta de alimentos que se expenden en la Carolina y en otros sitios de la ciudad y del país contaminados, para prevenir antes que lamentar. Muy amable, doctor Marcelo Aguilar. Un gusto, Miguel, estar. Enseguida, en la revista de audiencia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la institucionalidad de la Fiscalía, que hoy es atacada por sectores procesados, vinculados a sectores de la delincuencia organizada que están en investigación penal, como el caso Metástasis y Purga. Invitados el doctor Ramiro Rivera y el licenciado Lolo Echeverría. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.